Imperios del espacio, parte 7 Clock Time. Los Drones Interceptors, aves de presa de la muerte, se despliegan en el espacio y se hacen pedazos entre chispas que destellan en el vacío bajo el fuego preventivo de la Aquila. La lanzadera se adentra a los tumbos en una de las esclusas de carga. La Aquila, con sus motores rugiendo, acelera en vuelo atmosférico y asciende hacia el espacio. La Aquila, una nave de exploración interestelar, surcaba el espacio como un halcón. Sus motores de plasma rugían, dejando una estela de energía azul tras de sí. A bordo, la tripulación mantenía la calma, aunque sus corazones latían al ritmo del peligro. El capitán, de ojos penetrantes y cabello plateado, observaba la pantalla principal con determinación. Los Drones Interceptors, conocidos como aves de presa, se habían desplegado desde la base en Marte. Su misión, interceptar cualquier amenaza. La lanzadera, una pequeña nave auxiliar, se adentró en una de las esclusas de carga de la Aquila. Su piloto, un ingeniero llamado Tex-Mex, sudaba bajo su traje espacial. Las luces parpadeaban mientras la lanzadera se adentraba. Tex-Mex apretó los puños, recordando las historias de su abuelo. La Aquila aceleró dejando atrás la órbita de Marte. El capitán sabía que no podían permitir que la amenaza llegara desde la Tierra. Pero también sabía que no estaban solos en esta lucha. Había fuerzas más allá, que conectaban lo que quedaba de humanidad en las personas. Y así, mientras las chispas destellaban en el vacío, la tripulación de la Aquila se preparaba para enfrentar lo desconocido. Sus corazones latían al ritmo del peligro. Porque en ese momento, en esa nave, se escribía una nueva leyenda. Una que resonaría y cambiaría el destino. Tex-Mex, el piloto de la lanzadera, es un enigma en sí mismo. Su historia está tejida con hilos de intriga y secretos que se despliegan en el vasto espacio. Aunque su nombre sugiere una mezcla de culturas, su verdadera identidad permanece oculta bajo el casco y el traje espacial. Dicen que Tex-Mex es un desertor de las fuerzas terrícolas, un fugitivo que encontró refugio en las sombras del cinturón de asteroides. Otros afirman que es un espía, enviado por alguna facción para recopilar información sobre los movimientos de la Aquila y su tripulación. Lo cierto es que Tex-Mex es un experto en maniobras arriesgadas y navegación en entornos hostiles. Sus habilidades lo han mantenido con vida en más de una ocasión. ¿Qué motivaciones lo impulsan a enfrentar los peligros del espacio profundo? La tripulación de la Aquila observa a Tex-Mex con cautela. Sus ojos, detrás de la visera del casco, parecen esconder más de lo que revelan. ¿Qué secretos guarda? ¿Qué conexiones tiene con los enemigos y los aliados? El misterio detrás del piloto Tex-Mex. El espacio, vasto y oscuro, la Aquila aceleraba, dejando atrás la órbita de Marte. El capitán sabía que no podían permitir que la amenaza llegara desde la Tierra. Pero también sabía que no estaban solos en esta lucha. Fuerzas más allá de su comprensión conectaban lo que quedaba de humanidad en las personas. La tripulación de la Aquila se preparaba para enfrentar lo desconocido. Sus corazones latían al ritmo del peligro, y en esa nave, se escribía una nueva leyenda. Una que resonaría y cambiaría el destino. Mientras tanto, las fuerzas aeroespaciales de la Tierra se desplegaban desde la órbita de la Luna. El androide IA Mental y la doctora Tralov contrastaban los desarrollos de sistemas de análisis de las funciones de punto cero. El tiempo corría, y el destino de Marte y la humanidad pendía como un hilo. La sala de investigación en la Aquila zumbaba con anticipación. El artefacto, una reliquia ancestral de geometrías imposibles, reposaba sobre una mesa de análisis. La doctora Tralov, con ojeras y una mirada febril, se inclinaba sobre él. Sus dedos danzaban en los teclados de análisis sobre las superficies grabadas, buscando patrones, conexiones y respuestas. Mental, el androide con una emergente conciencia, observaba con curiosidad. Sus algoritmos analizaban las propiedades del artefacto. ¿Podría un ser artificial comprender los secretos que yacían en esa extraña reliquia? ¿Podría manipular las curvaturas del espacio-tiempo? Los cálculos de punto cero, el sistema de análisis avanzado, se proyectaban en una pantalla holográfica. Las ecuaciones desafiaban los paradigmas aceptados, y las voces de Mental resonaban en su procesador. ¿Qué significaban esos números en las fórmulas? El capitán Jacques Raylan, con su uniforme impecable, se unió a la investigación. Sus ojos escrutaron el artefacto.
Si podemos manipular las curvaturas del espacio-tiempo, dijo, podríamos cambiar el destino de Marte. Pero la amenaza desde la Tierra se cernía. Las fuerzas espaciales se desplegaban desde la órbita lunar. ¿Qué querían? ¿Qué secretos perseguían? La verdad estaba oculta en las sombras, y la Aquila se convertía en el epicentro de una lucha interplanetaria. El artefacto, con sus símbolos grabados y su energía latente, parecía susurrar. ¿Qué secretos guardaba? ¿Qué conexiones tenía con los tres soles y las curvaturas del espacio-tiempo? La respuesta podría cambiarlo todo. La sala de investigación tenía un ambiente esperanzador. El artefacto, de geometrías imposibles, es un enigma que desafía la comprensión. Sus propiedades son tan misteriosas como su origen. El artefacto no sigue las leyes geométricas convencionales. La superficie de sus ángulos no se ajustan a las reglas euclidianas. Los patrones grabados en su superficie se entrelazan en fractals y en diferentes bases lógicas. Y emite una energía sutil pero palpable. Los sensores a bordo de la Aquila detectan fluctuaciones en el campo electromagnético a su alrededor. Es una fuente de energía. O una puerta dimensional. La doctora Tralov insiste en que el artefacto está relacionado con una clave para navegar entre sistemas estelares. Creen que el artefacto tiene la capacidad de manipular las curvaturas del espacio-tiempo. Podría ser un dispositivo de viaje interestelar. O una herramienta para doblar el continuum espacio-temporal. Quienes lo estudian experimentan visiones extrañas. Ecuaciones imposibles, voces susurrantes y sueños de geometrías imposibles abordan sus mentes. La doctora Tralov ha perdido horas de sueño en su búsqueda de respuestas. La tripulación de la Aquila se enfrenta a desvelar sus secretos a toda costa. La sala de investigación zumbaba con anticipación. La doctora Tralov, con ojeras y una mirada febril, había formulado una teoría audaz. Podrían manipular las curvaturas del espacio-tiempo. Podrían abrir una puerta hacia lo desconocido. El capitán Jacques Raylan asintió. Es hora de poner a prueba la teoría, dijo. La tripulación se preparó para el experimento. El artefacto fue colocado en una cámara de contención. Los cálculos de punto cero se proyectaron en una pantalla holográfica. La energía se acumuló. El espacio-tiempo parecía vibrar. Y entonces, con un destello, la sala se transformó. La gravedad se retorció. Las estrellas parecían más cercanas. La tripulación se miró con asombro. El artefacto había abierto una brecha. Una ventana hacia lo desconocido. Era un agujero de gusano. Un atajo a través del cosmos. Nadie lo sabía con certeza, aún. Y entonces, desde el otro lado, el capitán Raylan sonrió. El experimento había tenido éxito. ¿Qué secretos aguardaban más allá de la brecha? ¿Qué misterios cósmicos se desvelarían? La tripulación se preparó para cruzar. El destino los llamaba. Y el artefacto, con sus geometrías imposibles, los guiaba hacia lo desconocido. El resultado del experimento sorprendió a todos. Mental identificó la cartografía estelar. La nave Aquila se encontraba a un año luz del sistema solar, y eso fue en una infinitesimal fracción de segundo. La velocidad de procesamiento de la inteligencia artificial del androide permitía las conclusiones en tiempo real. El capitán Jacques Raylan, con su voz impecable, dio la orden. La tripulación se apresuró a verificar las coordenadas de reingreso al sistema solar. Los paneles de control parpadeaban con datos estelares. La brecha detrás de ellos parecía cerrarse lentamente. Mental, con su emergente conciencia, analizó las trayectorias. Las estrellas se alineaban en patrones familiares. El sistema solar estaba a la vista. Pero algo era diferente. Algo había cambiado en el tejido del espacio-tiempo. La doctora Tralov, con ojeras y una mirada febril, murmuró: hemos alterado la realidad. El artefacto, con sus geometrías imposibles, había dejado una huella en el cosmos. El capitán Jacques Raylan asintió. Regresemos, dijo. La Aquila se preparó para cruzar la brecha una vez más. El destino los llamaba. Y el artefacto los acompañaba en su regreso al sistema solar. La tripulación se prepara para el reingreso. La Aquila cruzó la brecha y regresó al sistema solar. Pero lo que encontraron los dejó sin aliento. Marte no estaba donde debería estar.
Su órbita se había desplazado ligeramente. La Tierra con nuevos continentes. La vista de la Tierra era diferente. Las lunas jovianas estaban en posiciones inesperadas. Ganímedes, Europa, y con acento O y Calisto parecían haber cambiado posiciones en sus órbitas. El cinturón de asteroides mostraba cambios de posición relativa. La tripulación se miró con asombro. ¿Qué significaba todo esto? ¿Habían alterado la realidad o simplemente descubierto una nueva capa de la existencia? El capitán Jacques Raylan, con voz firme, dio la orden. Exploraremos estos cambios. Investigaremos las consecuencias. La Aquila se adentró en el sistema solar. El destino los llamaba una vez más. Habían saltado la curva espaciotemporal. Mental, con su emergente conciencia, analizó los datos. Las ecuaciones se retorcían como serpientes. El tiempo, como un río turbulento, fluía en direcciones inesperadas. Habían alterado la estructura misma del universo. La doctora Tralov, con ojeras y una mirada febril, murmuró, la brecha no solo nos llevó a otro lugar, sino también a otro tiempo. El artefacto había trascendido las dimensiones conocidas. El capitán Jacques Raylan, con voz firme, dio la orden, registremos todo. Cada anomalía, cada cambio. Descubriremos la verdad detrás de esta curva espaciotemporal. La tripulación se preparó para explorar. La tripulación de la Aquila ha formulado diversas teorías para explicar los cambios observados en el sistema solar tras cruzar la brecha espaciotemporal. Aunque aún no tienen certezas, aquí algunas de las hipótesis que han surgido. Al alterar las curvaturas del espacio-tiempo, podrían haber afectado la gravedad de los planetas. Marte desplazado y las órbitas de las lunas jovianas podrían ser consecuencia de esta manipulación. Habían cruzado a una realidad alternativa. Tal vez los cambios sean indicativos de una versión diferente del sistema solar. La correlación de posiciones estelares con fechas incorrectas sugiere que también han alterado el tiempo. Están experimentando efectos temporales en su regreso. Interferencia con otras dimensiones. Los cambios son resultado de la interacción con realidades paralelas. La tripulación sigue investigando. La fecha actual, según la correlación de posiciones estelares, es el año 1947. La tripulación de la Aquila se encuentra en un momento distante, a 400 años en el pasado, donde las estrellas y los planetas llevan antiguas posiciones relativas, y los antepasados aún caminan solo sobre la Tierra.